Bien, tengan muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con respecto a lo que nos quedamos viendo la semana pasada, respecto a las propiedades específicas de la materia. Habíamos visto las propiedades con respecto al estado sólido, con respecto al estado líquido, y en esta vez nos toca continuar con respecto al estado gaseoso. Aclaro que esta vez sí voy a dejarles un PDF con la clase aparte de este video. Lo que sí, en la revisión de cuaderno que ya por ejemplo, la semana pasada les pedí que pasen a mano. Esta vez los que pasen a mano van a tener 20, pero los que solo van a pegarlas la información que yo estoy poniendo en el PDF, solamente van a tener en base a 15 o a 16. Sí, por eso prefiero que copien a mano, porque así de alguna otra manera también eh, aprenden mejor, se memorizan mejor cada uno de los puntos o aspectos que vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver las propiedades específicas de acuerdo al gas. Vamos a ver que los gases tienen dos propiedades específicas. Una que es la expansibilidad, que es la propiedad por la cual los gases pueden aumentar su volumen, es decir, que pueden ocupar todo el espacio presente. Por ejemplo, la imagen que le corresponde a lo que es la expansibilidad es esta. Si, por ejemplo, dentro de esta botella tuviéramos unas partículas de un gas, que acá está representado de color verde, al destaparlo, estas partículas van a esparcirse y van a tratar de ocupar toda esta área o todo este ambiente que lo rodea. Entonces, una de las propiedades de los gases es la propiedad de poder expandirse y así aumentar también su volumen. Y la otra propiedad viene a ser lo contrario, que es la comprensibilidad, que es la propiedad por la cual los gases tienden a tener poca resistencia a reducir su volumen. De un espacio o un ambiente que pueden ocupar a través de ejerciendo presión, la molécula de los gases se puede reducir y de esta manera reducir también su volumen. Ahora, de acuerdo a la influencia de la masa, vamos a ver que las propiedades de la materia se van a dividir en dos. En este caso vamos a tener extensivas y vamos a tener intensivas. ¿Cuáles son cada una? Las extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia, de la cantidad de materia, mejor dicho. Las extensivas entonces son aquellas que dependen de mientras más masa posea, esa propiedad también va a ser mayor. Y las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o de la cantidad de materia. Eso quiere decir que esta propiedad no va a variar así tengan más o menos cantidad de materia dentro de ellos. Por ejemplo, miren, una de las propiedades extensivas, varias de las propiedades anteriores que hemos visto también se pueden clasificar dentro de las extensivas e intensivas. Por ejemplo, vimos el volumen. El volumen anteriormente lo habíamos visto como una propiedad general, ¿verdad? Pero en este caso vamos a clasificarla de acuerdo a la masa que tiene, se va a clasificar en extensiva. ¿Por qué? Porque mientras más masa posea un cuerpo, más volumen va a poseer. Igual, mientras más masa posea un cuerpo, más área va a poseer. De la misma manera, mientras más masa posea un cuerpo, más inercia va a poseer, porque no es lo mismo, por ejemplo, empujar a una persona que pese 50 kilos a empujar a una persona que pese 100 kilos. La de 100 kilos va a presentar mayor resistencia a ser movido, que es la propiedad de la inercia, que es la propiedad o resistencia que ofrece un cuerpo a ser movido o a cambiar su estado de reposo. Y en la intensiva son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de la viscosidad. Por ejemplo, la viscosidad es la resistencia que ofrece que ofrece un líquido para que dentro de él no se ejerza movimiento en las partículas que habían. Dentro de la viscosidad habíamos puesto un ejemplo del agua y el aceite anteriormente. No importa que así tengas 2 litros de agua y 5 mililitros de aceite, por más que tengas más cantidad de agua y menos cantidad de
de aceite, no va a variar la viscosidad que posean cada una de estos líquidos. Bien, entonces estaba explicando, disculpen, a veces tengo que cortar el video o pausar el video porque entran llamadas de un momento a otro de los padres de familia. Entonces estaba explicando que no importa la cantidad de materia en las intensivas, la propiedad no va a cambiar. Estaba explicando, por ejemplo, así tenga 5 litros de agua y 5 mililitros de aceite, la viscosidad que poseen cada uno de estos líquidos no va a cambiar. No porque tengas 10 litros de agua va a ser más viscoso que 5 mililitros de aceite. No va a cambiar. Varias de las propiedades específicas que hemos visto anteriormente también se pueden clasificar dentro de las intensivas. Por ejemplo, otra propiedad específica de los sólidos será la dureza, la resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado. Veíamos que uno de los elementos más duros era el diamante, ¿verdad? Ahora, no porque tengas, por ejemplo, 5 gramos de diamante o un diamante pequeñito y puedas tener, por ejemplo, 5 kilos de oro. ¿Quién va a seguir siendo más duro? El diamante. ¿Y quién va a seguir siendo menos duro? El oro, a pesar de que tienes mayor cantidad de oro y menos cantidad de diamante. Entonces, en las intensivas no van a depender de la cantidad de materia que estas poseen, pero en las extensivas sí. Por eso aquí en esta diapositiva les estoy poniendo las que, por ejemplo, son propiedades que no hemos visto hasta ahorita, pero se clasifican dentro de extensivas e intensivas. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los estados de agregación de la materia. ¿Cuántos son los estados de agregación de la materia? Para prospecto de examen de admisión solo se consideran 4. Científicamente, cada vez hablando de descubrimientos, se consideran más de 5 o 6 actualmente estados de la materia. Pero los más conocidos, ya ustedes saben que son el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Los 4 estados de agregación de la materia. En este gráfico de aquí vamos a ver lo que son los cambios de estado de agregación. Entonces, minimizo y empezamos. En el estado sólido vamos a ver que van a poseer ciertas características. En cada estado van a poseer ciertas características. Por ejemplo, en el estado sólido no se pueden comprimir, van a poseer una forma y volumen constante y sus partículas van a estar fuertemente unidas o adheridas unas entre otras, ocupando posiciones fijas y que solo pueden vibrar alrededor de estas posiciones. Entonces, acordémonos, en estado sólido no se pueden comprimir, forma y volumen variable y las partículas están fuertemente unidas. Vamos a decir que las fuerzas de cohesión son mucho mayores o las fuerzas de cohesión son más grandes que las fuerzas de repulsión. Por eso van a estar juntas. Acuérdense que la cohesión era la atracción entre moléculas. Cuando hablamos del estado gaseoso, van a poseer una forma variable, un volumen variable. En este caso sí son muy comprensibles porque vimos que una de las propiedades de los gases es la comprensibilidad. Y sus partículas prácticamente se encuentran independientes, se van a encontrar en constante movimiento, así de un lado para otro, más o menos así ustedes como cuando salen a la hora de receso, así se van para arriba, se van para abajo, a la derecha, a la izquierda, están en un total movimiento. En estado líquido, vamos a ver que es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Sus moléculas no se pueden comprimir y su volumen sí es constante y su volumen sí es definido y su forma sí es variable. ¿Por qué es variable? Porque adoptan la forma del recipiente que los contiene. Sus partículas en este caso sí están fuertemente unidas, pero se encuentran menos unidas que en el estado sólido. La distancia entre ellas son mayores, las fuerzas de unión más débiles en son fuerzas de unión más débiles que en el estado sólido
pero mayores que en estado gaseoso. En este caso, en el estado líquido, vamos a hablar que las fuerzas de cohesión son iguales a las fuerzas de repulsión. En el estado anterior, en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de las moléculas. El sólido, en el estado sólido, sus partículas están ordenadas, constantemente unidas. En el estado líquido, ven que están ligeramente un poco más separadas, y en el estado gaseoso que están totalmente separadas. Ahorita vamos a ver otro gráfico aquí, por ejemplo. Las partículas en estado sólido, que están más unidas. Vamos a minimizar esto. Ahí está, en estado sólido se encuentran mucho más unidas. En el estado líquido también están más unidas, pero si se dan cuenta están ligeramente un poquito más separadas que en el estado sólido. Y en el estado gaseoso sí se encuentran totalmente dispersas. Acuérdense, en estado sólido, fuerzas de cohesión mayores a las de repulsión. Estado líquido, fuerzas de cohesión iguales a las fuerzas de repulsión. Y en estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión. Cuando hablamos de sólidos, también vamos a poder clasificarlos en dos tipos: los cristalinos y los amorfos. Los cristalinos son aquellos sólidos que tienen formas geométricas, como un cubo, como por ahí un prisma, etc. Van a tener formas geométricas. Y los amorfos son aquellos sólidos que tienen formas irregulares, no tienen una forma geométrica establecida. Y en el cual toda la clasificación de los líquidos, vamos a tener los líquidos miscibles y los líquidos inmiscibles. Los líquidos miscibles son aquellos que sí se pueden mezclar, y los inmiscibles son aquellos que no se pueden mezclar, que al intentar mezclarse van a presentar más de una fase. Y vamos a hablar de las mezclas, en este caso de las mezclas heterogéneas. Y bien, faltando acá un último estado que vendría a ser el estado plasmático o el plasma, el cuarto estado de agregación de la materia. Hablamos de que el plasma es el estado más abundante del universo. Es el estado que con una mayor cantidad o mayor porcentaje vamos a encontrar en el universo. ¿Qué características posee el plasma? Que es una masa gaseosa altamente ionizada. Cuando hablamos que es altamente ionizada, es que estos átomos van a estar cargados eléctricamente, ya sean como aniones o como cationes, con cargas positivas o con cargas negativas. Entonces, este estado de la materia va a tener otra característica, que se encuentra a más de 50.000 o entre los 50.000 grados centígrados hacia arriba vamos a poder encontrar este estado. ¿Dónde podemos encontrar el estado plasmático? El estado plasmático, donde lo podemos encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar en la superficie del Sol, en las ondas de rayos que son emitidas también por el Sol. Lo vamos a encontrar a 200 kilómetros de la superficie del planeta terrestre, en lo que se conoce como el cinturón de Van Allen, que es este de acá, que son átomos o iones de hidrógeno que se van a encontrar aquí en la atmósfera a 200 kilómetros como repito, 200 kilómetros de la superficie terrestre. Las vamos a encontrar en las estrellas, en el interior también del núcleo, en el interior del núcleo de la Tierra, perdón, en la erupción de un volcán, etcétera. Incluso cuando hablamos de plasmatrión, vamos a encontrar que el plasma también es un estado que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las soldaduras. Cada vez que se hagan soldaduras, ahí lo vamos a poder encontrar. Bien, ahora vamos a ver lo que son los cambios de estado. Vamos a ver los cambios de estado sólido a estado líquido. Se le conoce como fusión. Pasando del estado sólido al estado líquido, se le conoce como fusión.
De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas se le va a conocer como gasificación. En el caso que hablamos de líquido a vapor, se va a llamar ebullición o evaporación. Ahora, de gas a líquido se le va a conocer como licuación o condensación. De líquido a sólido, solidificación. Ahora, del último estado de la materia, que es el plasma, vamos a ver que de gas a plasma va a ser, aquí ha habido un pequeño error, ahora vamos a corregirlo. Bien, y entonces ya corregimos aquí, cuando pasamos de gas a plasma es ionización y de plasma a gas es desionización. Además de ello, vamos a ver que va a haber también un cambio directo del estado sólido al estado gaseoso y del estado gaseoso al estado sólido. El cambio directo del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido se va a llamar sublimación directa o sublimación progresiva. Y el paso del estado gaseoso al estado sólido directo sin pasar por el estado líquido se va a llamar sublimación regresiva, se va a llamar sublimación indirecta, se va a llamar compensación o deposición. No confundir con la de gas a líquido, que es condensación. De gas a sólido es compensación. Ahora vamos a ver los fenómenos, ¿no? Vamos a ver que dentro de los fenómenos vamos a tener el fenómeno físico, el fenómeno químico y el fenómeno alotrópico. Dentro del fenómeno físico vamos a hablar de aquellos fenómenos o de aquellos cambios que no van a alterar la composición interna de la materia ni va a afectar tampoco a las propiedades que van a contener cada uno de estos compuestos o sustancias. Es un cambio pasajero y es un cambio, también vamos a decir que es un cambio reversible, que puede volver a su estado original. Por ejemplo, ahí vamos a tener todos los cambios de estado que hemos visto, los cambios de estado de la materia, pasar de estado, cuando hablamos de fusión, solidificación, gasificación, sublimación, todos esos cambios de estado van a estar dentro de un fenómeno físico, porque no se está alterando la composición interna de esa materia. El doblar un papel, el quebrar un vidrio, todo aquello que no altere la composición interna de la materia va a ser un fenómeno físico. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora lo que es el fenómeno químico. Cuando hablamos del fenómeno químico vamos a hablar de todo fenómeno, de todo cambio o transformación que va a transformar la materia, que va a alterar su estructura química y que va a dejar de ser lo que era anteriormente. Es un fenómeno irreversible. Sus propiedades químicas van a cambiar a lo que anteriormente eran. Por ejemplo, miren, acá tenemos unos metales alcalinos del grupo 1A, como el litio, el sodio y el potasio, que son altamente reactivos. Al ponerlos en contacto con lo que es el agua, cualquiera de estos tres elementos va a sufrir un fenómeno químico generando así una pequeña explosión o generando calor. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad o posteriormente les voy a enviar el link de un video donde van a poder observar que cualquiera de estos elementos al reaccionar con el agua va a explotar o va a generar calor. Entonces vamos a ver que los fenómenos químicos van a alterar su composición interna de estos elementos y ya van a dejar dejar de ser lo que anteriormente eran. Tenemos, por ejemplo, también el fenómeno de oxidación, que ciertos metales, por la presencia de lo que es el oxígeno en la atmósfera, va a generar que estos se oxiden. Acá vamos a ver, por ejemplo, si tenemos lo que es azúcar, la calentamos fuertemente, vamos a generar un cambio químico, generando que este azúcar se descomponga en lo que es carbono y agua en forma de vapor. Al quemar el azúcar se va a quedar un sólido totalmente negro. Ese sólido totalmente negro vamos a observar que es el carbono. Y
vamos a ver que también se va a desprender lo que es vapor de agua. Si tú quieres ver este pequeño experimento, haz en tu casa, coge un poco de azúcar, quémalo y vas a ver que va a generar carbono y va a generar agua, pero en forma de vapor. Y como dije, es un fenómeno irreversible. Por más que juntes el carbono y por más que juntes el agua, no vas a volverlo a transformar en lo que anteriormente era azúcar. Entonces, el fenómeno químico está alterando la composición química interna de esta sustancia. Se puede decir también que los cambios químicos son cambios más profundos, a diferencia de los cambios o fenómenos físicos que son más superficiales. Y acá hay algunas preguntas que, bueno, ya se les voy a enviar un PDF y ustedes la van a poder visualizar. Si hablamos de que mezclamos leche con café, eso va a ser un fenómeno físico. Cuando una maceta se rompe, es un fenómeno físico. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua. ¿Qué va a ser eso? Es un fenómeno químico. La composición del hidrógeno y el oxígeno al mezclarse van a dar nuevas propiedades, como es la propiedad del agua. Entonces, no solo van a cambiar las propiedades, sino que van a darles, al mezclarse, nuevas propiedades que anteriormente, por ejemplo, el hidrógeno como el oxígeno por separado, no tenían. Y bien, aquí vamos a tener más ejemplos, pero ya se los voy a dejar en un PDF esto para que ustedes lo puedan observar o lo puedan ver al detalle. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos ejemplos que les voy a dejar, me la hacen saber, ya saben, al WhatsApp personal. Avanzo de esta manera para avanzar con lo que es el fenómeno alotrópico. Hablamos del fenómeno alotrópico cuando vemos que un elemento químico se encuentra en dos o más formas físicas diferentes, ¿ya? Dos formas físicas diferentes, con propiedades también químicamente diferentes, pero su estructura química sigue siendo similar. Su estructura química sigue siendo similar. ¿Por qué? Porque todos estos vienen del mismo elemento, que es el carbono. El carbono se puede expresar de diferentes formas físicas, como tenemos acá, por ejemplo, el grafito, tenemos por acá el diamante, vamos a tener también el fullereno, el hollín y los nanotubos de carbono. Ahora, cuando hablamos de fenómenos alotrópicos, vamos a ver que estos elementos tienen propiedades químicas diferentes. Por ejemplo, el grafito no es conductor eléctrico, pero el diamante, por ejemplo, sí es un buen conductor eléctrico. El grafito tiende a ser muy poco duro, en cambio el diamante es considerado uno de los materiales más duros en la Tierra. Y por ejemplo también vamos a tener el fullereno y los nanotubos de carbono. El fullereno se usa como un conductor eléctrico para paneles solares, por ejemplo. El fullereno sí es un excelente conductor, incluso más que el diamante y mucho mayor que el grafito. Y los nanotubos de carbono permiten fabricar dispositivos ópticos de mejor calidad y que pueden transportar corrientes eléctricas 100 veces más grandes que el cobre. Esos son excelentes conductores de energía o de electricidad. Otros ejemplos de fenómenos alotrópicos aparte del carbono vamos a tener lo que es el fósforo y el oxígeno. El fósforo, vamos a ver que hay dos formas alotrópicas. Una que es el fósforo blanco y otra que es el fósforo rojo. Bien, el fósforo blanco y el fósforo rojo, al ser formas alotrópicas del fósforo, van a tener propiedades químicas diferentes. Por ejemplo, el fósforo blanco reacciona más rápido con el oxígeno, encendiéndose fácilmente a temperaturas de 10 o 15 grados. El fósforo blanco es altamente reactivo. Uno que se enciende con gran facilidad y también que la reacción inflamable que ocasiona es mucho más dañina que el fósforo rojo. El fósforo rojo, por ejemplo, es el fósforo que utilizamos para el fósforo, ¿no? Para las cerillas de los fósforos. Y si ven, es un fósforo que no es tan dañino, no es tan inflamable como el fósforo blanco. El fósforo blanco, incluso simplemente con el humo que arroja el fósforo blanco, se pueden generar quemaduras e intoxicaciones muy graves. Y las formas alotrópicas del oxígeno es el dioxígeno
que es el oxígeno bimolecular, que está formado por 2 átomos de oxígeno, y el ozono, que es el O3. El oxígeno sabemos que es altamente abundante en la atmósfera terrestre y el ozono es un gas azulado altamente reactivo. Sabemos que este de acá es beneficioso para nosotros, pero este de acá es dañino. Entonces, hasta aquí nos quedamos con lo que son fenómenos. Acá ahí también les voy a mandar lo que son algunos ejemplos de cambios químicos y cambios físicos. Luego, tocaría ver lo que es clasificación de las sustancias, pero bueno, eso ya se los envío en otro video porque si no dicen que es mucho.